Bueno, Dios les bendiga. Vamos entonces a entrar a esta segunda parte de este curso, al tema número 5, y es historia del texto del Nuevo Testamento. Vamos a entrar en materia ahora del Nuevo Testamento. Y para empezar quiero hacer la pregunta y responderla. El Nuevo Testamento, ¿qué es? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento es la recopilación de una serie de textos antiguos, pero que datan de Cristo hacia acá, ¿ya? De Cristo hacia acá. Los autores de estos textos antiguos fueron hombres capacitados por el Espíritu de Dios, ¿ya? Entonces, como fueron capacitados por el Espíritu de Dios, entonces escribieron las verdades de la fe cristiana, ¿ya? Para que nosotros podamos gozar de ese conocimiento. Estos textos, que son el Nuevo Testamento, son considerados sagrados y gozan de una influencia. Cada libro del Nuevo Testamento tiene una influencia poderosa, una influencia espiritual, que eso hace un efecto espectacular. Eso cambia vidas. El mensaje de cada uno de estos libros en boca de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, eso cambia vidas, ¿ya? Estos libros son 27 libros escritos sagrados, que gozan de diversos géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios que encontramos en esta recopilación del Nuevo Testamento? Bueno, encontramos biografía. Podemos catalogar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como libros biográficos, porque hablan de la vida y lo que hizo Jesús de Nazaret, ¿ya? Historia. Ahí está el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro histórico, ¿sí? Hay cartas, como las cartas de Pablo, las cartas generales de Pedro, Judas, Santiago, etc. Ahí están las cartas. Y tenemos el género apocalíptico, ¿no? Apocalíptico. Entonces son distintas clases de textos que componen el Nuevo Testamento. Los textos originales lastimosamente no están, no lo tenemos. Lo que tenemos es copias antiguas, antiquísimas, copias de esos manuscritos. Pero son tantas copias que tenemos de esos libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en griego, que otros libros seculares no poseen tantas copias como los libros del Nuevo Testamento. Entonces, eso de pensar de que los libros del Nuevo Testamento son fantasías, son inventos, no son inventos, son escritos, ¿ya? Son escritos verídicos de hombres que caminaron con un personaje llamado Jesús de Nazaret, que sabemos que resucitó, y Él es Dios Todopoderoso. ¿Por qué es importante el Nuevo Testamento? Bueno, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es una fuente principal de autoridad divina, que a través de ellos podemos conocer a Dios. Fíjate que cuando Pablo le dice a Timoteo
que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice toda la escritura, esa escritura no se refiere a la escritura del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, el Nuevo Testamento no existía. Entonces Pablo dice que toda la escritura del Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para llevarnos a una vida santa. Ahora, hay unas preguntas que nosotros como cristianos debemos hacernos. ¿Cómo nosotros podríamos conocer lo que enseñó nuestro maestro, Cristo, si no se hubieran escrito sus palabras? O sea, ¿qué pasaría si no tuviéramos el Evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan? ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Cómo podríamos nosotros apreciar y recibir las enseñanzas de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan? ¿Me explico? ¿Ya? ¿Cómo podríamos edificar nuestra fe? Bueno, para eso está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y hablemos de la cronología del Nuevo Testamento. No crea que cuando usted abre su Nuevo Testamento, o sea, se sabe que el primer libro que usted encuentra ahí es Mateo, pero no crea que los libros del Nuevo Testamento están colocados allí en orden cronológico, ¿ya? Que en ese caso sería Mateo el primer libro que se escribió. No, ese no es el primer libro que se escribió. Según la cronología, basado pues en la historia, arqueología, el primer libro que se escribió fue Santiago, ¿sí? La carta de Santiago, ¿ya? Pero usted dirá de pronto, no, Santiago está ya llegando a Apocalipsis. No importa, porque no fueron colocados, distribuidos de manera cronológica, no. Entonces Santiago es el primero. De ahí le sigue Gálatas. De ahí le sigue Gálatas. De ahí le sigue Romanos. De ahí le sigue Colosenses. Fíjate que entonces los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, ¿ya? En excepción de Santiago, ¿no? Después viene primero Santiago, después Gálatas, después Romanos, Colosenses, después Efesios y Filemón, ¿ya? Después Filipenses. Después entró el escrito de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Después viene Primera de Pedro, las 3 cartas de Juan, Hebreos, Segunda de Pedro, el Evangelio de Marcos, en el año 60, entre 60 y 70 después de Cristo. Después viene Judas, después viene el Evangelio de Mateo, ya uno de los últimos, año 80 después de Cristo, Mateo. Evangelio de Juan, año 90 después de Cristo. Y el Apocalipsis, el último, entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. El primero, que es Santiago, la carta de Santiago, se escribió alrededor del año 44 al 49. En ese periodo de 5 años, del 44 al 49, después de Cristo. Entonces, bueno, ustedes ya tienen la clase por escrito, ya el manual. Ahí están las fechas detalladas, ustedes lo pueden apreciar de cada libro. Y tienen allí, entonces en sus escritos tienen allí el orden cronológico de los libros del Nuevo Testamento. Y bueno, esa es, bueno, un resumen, ¿no?, de la historia del texto del Nuevo Testamento, ¿ya? En la próxima clase vamos a hablar un poquito más ya del Nuevo Testamento y claro que tiene que ver con la historia que hay detrás. Así que les dejo una tarea.
haga una línea de tiempo, y empiece desde el año 40 y termínelo en el año 100, ¿ya? Y ponga año 40, 45, 50, 55, distribuya los años contando de 5 en 5, 40, 45, 50, 55, hasta que llegue a 100. Bueno, y debajo de esa línea usted va a ir ubicando, usted use su creatividad, usted vaya ubicando los libros en orden cronológico, ¿ya? Entonces esa es la tarea. Así que espero pues que haya sido de edificación esta clase número 5 de historia del Nuevo Testamento. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.